presentar, a compartir pantalla. Y vamos a desarrollar el ejemplo que ayer empezamos, ¿sí? Ayer vimos un ejercicio en donde nos decía que en la punta de un edificio había una persona, aquí, justo aquí, ¿ven? Y está observando un barco, este barco que está acá. Voy a colocar una flechita para que me miren más. Aquí está. Entonces, hay una persona en este punto, dice en la punta de un edificio, y desde ahí está observando este barco. Justo cuando está haciendo eso, se encuentra a 100 pies sobre el nivel del mar. Entonces, quiere decir que conocemos la altura donde está observando esta persona, ¿de acuerdo? Luego me dice que el ángulo de depresión. Entonces, aquí es importante que ustedes conozcan que un ángulo de depresión está siempre relacionado con la horizontal. El ángulo de depresión que está hablando es este, que habla de 25 grados. O sea, aquí está la persona viendo, la persona es esta ruedita que está aquí. Entonces, la persona que está observando está viendo aquí. ¿Logran ver la bolita? Entonces, la persona está viendo a 25 grados de depresión. Quiere decir que sobre la línea de horizonte del observador, hacia abajo, tenemos 25 grados. ¿Para qué me sirve eso si lo que yo estoy analizando es este triángulo rectángulo que está aquí? Bueno, para lo que me sirve es para lo siguiente. Lo voy a explicar aquí mismo para que ustedes vean cómo es que funciona esto, ¿sí? Entonces, vamos a insertar un triángulo rectángulo. Aquí lo voy a hacer viendo para allá. Lo hago invertido. Aquí está. Ahí está. Entonces, aquí tengo yo, es como que tuviera a la persona justo en este punto. Aquí está la persona, es esa ruedita. Y dice que con un ángulo de depresión. Pero el ángulo nuevamente es de la horizontal hacia abajo. Entonces, en esta figura que estoy haciendo ahorita, ustedes van a poder observar perfectamente que el ángulo de depresión siempre es con respecto a la horizontal, de manera que si aquí tengo yo 25 grados, lo estoy explicando otra vez para que lo entiendan bien y para que estemos en la misma sintonía, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí hay 25 grados y la horizontal con la altura del edificio son 90 grados exactamente, ¿sí? No lo dicen, pero así es. Entonces, si nosotros partimos de que aquí hay 90 grados, ¿sí? Y nosotros ya sabemos que estos dos ángulos son ángulos complementarios contiguos. ¿Qué significa? Significa entonces que de aquí para acá yo tengo 90 grados. ¿Logran verlo? Jóvenes, ¿logran verlo? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. En todo este cuadrante tenemos 90 grados, pero si este pedacito son 25 grados, significa que ¿cuánto mide este otro ángulo? Entonces, a los 90 grados yo le resto los 25 grados que ya conozco, y entonces voy a obtener la medida de este ángulo nada más, porque este es el que me interesa. ¿Por qué?
Porque si ustedes observan, acá tengo yo un triángulo y aquí tengo otro. Entonces, el ángulo que me interesa es este de abajo. Y lo puedo definir a partir de los 25 grados de depresión. Entonces, ¿cuánto es 90 menos 25? 65. 65 grados. Entonces, para que ustedes vean aquí, 90 grados menos 25 grados es igual a 65 grados. Y esto es lo que yo hice aquí para encontrar este ángulo, ¿de acuerdo? Este ángulo que está acá. Estos 65 grados forman el ángulo del triángulo que se forma cuando la primera vez, ¿sí? La primera vez que la persona mira el barco, entonces se está viendo desde aquí, donde empieza esta línea, donde ve este barco, hasta acá, ¿de acuerdo? Bueno, pero después pasa el tiempo, un poco de tiempo, y el observador vuelve a ponerse aquí arriba, en este observatorio, pero ahora ya el barco se acercó al edificio, perdón. El barco se acercó al edificio, por lo tanto, ya no lo tiene que ver hasta allá, sino ya lo ve más cerquita. ¿Entienden esa visión? Primero lo miraba hasta allá, bien lejos, y después ya el barco ya se dirigió hacia la torre, entonces su ángulo de visión ya no está hasta allá arriba, sino ya está más bajo. El nuevo ángulo de visión es de 40 grados. Esos 40 grados siempre están con respecto a la horizontal. Entonces ya el observador ya no mira hasta arriba, sino ya mira más abajo, lo cual significa que el barquito ya se desplazó desde donde estaba hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si hay 40 grados de depresión en el segundo ángulo, lo vamos a hacer aquí mismo, ahora son 40 grados los que está observando el observador. Entonces, ¿cuántos grados tiene este triángulo rectángulo que quedó aquí adentro? 50. 50 grados, muy bien. Entonces, ahora hacemos esta nueva diferencia y decimos 90 grados menos 40, porque ahora está divisando más cerca, menos 40 grados, entonces ahora son 50 grados. Entonces, mi primer triángulo, logran ya ver esto, ¿verdad? Entonces, ahora avancemos y miremoslo con triángulo ya en plano, digamos, ya no en 3 dimensiones. El primer ángulo, aquí está. El primer ángulo me decía que eran 25 grados, por lo tanto, el triángulo grande, este triángulo grande, no se mira. Ahí está. Este triángulo grande que se forma primero está, perdón, voy a dejar de compartir para quitar el cuadro de diálogo, ¿de acuerdo? Ya lo quité, ahora vuelvo a compartir, si no, no me deja quitarlo. Muy bien, entonces, el triángulo grande, o sea, el triángulo donde el observador mira el barquito por primera vez, esta es la altura de la torre del edificio, mejor dicho, donde está el observador, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está mi observador ahí arriba, y entonces él vio a 25 grados sobre el nivel, aquí está la horizontal, sobre el horizonte a su vista, y entonces
Quiere decir que este primer triángulo grandotote está con un ángulo interior aquí arriba de 65 grados. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué pasa cuando avanza un poco de tiempo? El barquito inicialmente estaba aquí, ¿sí? Y entonces el observador lo vio a la distancia y vio así. Después de un lapso, ya vio que el barquito estaba más cerca. Entonces su mirada ya no tenía hasta arriba, sino ya bajó 40 grados. Entonces ahora la nueva posición del barquito ya era más cerca. Ya se acercó el barquito hacia donde estaba la base del edificio. El nuevo barquito ahora, mejor dicho, el mismo barquito, pero está mucho más cerca, se ha desplazado una distancia que no sé cuál es, pero que en el ejercicio es lo que me están preguntando. Entonces me dicen, mire, ¿cuánto se desplazó ese barco? Mientras el observador dejó de verlo. Y yo no sé cómo se hace eso. Pero yo conozco las herramientas matemáticas para resolver triángulos rectángulos. Y desde el momento que me dice que es un edificio y que a tal distancia está, me está diciendo que estamos trabajando de la altura del edificio hacia allá, me está diciendo que hay exactamente 90 grados. El concepto de altura de edificio me dice, hey, aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Con ese principio, yo puedo trabajar las únicas dos herramientas que hasta este momento conozco. La primera se llama Teorema de Pitágoras y la segunda se llama, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la otra herramienta para resolver triángulos rectángulos? Funciones trigonométricas. Muy bien. La segunda herramienta para resolver triángulos rectángulos se llama funciones trigonométricas. ¿Cuáles son esas funciones trigonométricas? Nosotros trabajamos con 3. Me decía alguien, ¿y vas a enseñar las otras? No, con 3 podemos resolver todas las funciones del mundo, todos los triángulos del mundo. Función seno, función coseno, y función tangente. Muy bien. ¿Qué es la función seno? Pues la función seno me relaciona cateto opuesto. Voy a correr esto hasta aquí. Somos, es el mismo tiempo, el mismo tema. Cateto opuesto dividido hipotenusa. Muy bien. La función coseno, la otra función que conozco, es el cateto adyacente, o sea, el que forma el ángulo, dividido hipotenusa. Y cuando no conocemos el valor de la hipotenusa, no podemos utilizar ni seno ni coseno, sino que utilizamos la función tangente, que relaciona el cateto opuesto dividido cateto adyacente. Vamos a hacer esto más grande para que me quepa aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos herramientas que yo tengo, que yo conozco hasta este momento, y son las dos herramientas con las que yo resuelvo triángulos rectángulos. Entonces, si es un triángulo rectángulo, pues tengo que echar mano de estas dos funciones. Entonces, lo primero que tengo que ver, me está pidiendo este desplazamiento, pero cuando empieza el barco, yo tengo 100 pies de altura, tengo
65 grados en este ángulo y tengo este ángulo de 90 grados. ¿Puedo encontrar la distancia total de aquí para acá? ¿Esta? ¿Puedo encontrarla? Sí. Sí, la puedo encontrar. Aquí lo tenemos ya separado los dos triángulos rectángulos y entonces tengo este ángulo, tengo el cateto adyacente y me está pidiendo el cateto opuesto. Este es el cateto opuesto. Entonces me dice, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente? Tangente. La función tangente. Entonces me está pidiendo cuánto mide este señor opuesto, el cateto opuesto. Entonces yo digo, tangente de 65 grados es igual al cateto opuesto dividido cateto adyacente. Acá, siempre que utilicemos, que resolvamos un ejercicio en trigonometría, nosotros vamos a decir función tangente. Tangente. La función tangente de un ángulo, en este caso, 65 grados, va a ser igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿Por qué lo escribo? Porque eso me dice a mí qué es lo que voy a hacer. ¿Qué herramienta es la que voy a utilizar? Y entonces, función tangente de 65 grados, cateto opuesto, mide A, es este señor, y el cateto adyacente que mide 100 pies. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero encontrar A. A está aquí, pero el 100 la está dividiendo. Entonces, paso a multiplicar el 100 que está dividiendo, lo paso a multiplicar tangente de 65 grados. Por favor, háganlo con calculadora y así de una vez van practicando. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo pasa a multiplicar y cuándo a dividir? Todo depende de cómo está en la fórmula. Entonces, tangente de 65 grados por 100. Si buscamos en la calculadora 65 grados tangente, ¿es igual a cuánto? 2.144. Por 100. Corremos 2 posiciones el punto, ¿verdad? O lo encontramos directamente. Y entonces ya encontramos que en total el barco, cuando lo vimos la primera vez, ¿sí? O sea, estaba a 214.45 pies, ¿de acuerdo? O sea, esta distancia es la distancia que estaba el barquito cuando empezó, cuando lo vimos, cuando lo vio el observador por primera vez. O sea, es esta distancia A, ¿verdad? Cuando lo vio a 65 grados. Pero pasa un tiempo, ¿sí? Pasa un tiempo y entonces el barco recorre esta distancia. Entonces, fíjense bien, pues, yo tengo A y quiero conocer esta distancia que se llama D. Entonces, este pedacito, que es el que forma mi segundo triángulo, lo vamos a escribir en función de A y D. Por lo tanto, a todo A, si a todo A, que es esto, le quito este pedazo que se llama D, ¿cómo se llamará esta porción? Pues esta porción de recta, si todo esto se llama A y le quito D, este pedazo se llama A menos D. ¿Ya? Va. Entonces, voy otra vez. Voy a tener la altura, es la misma, que son los mismos 100 pies, solo que ahora voy a tener un ángulo de
50 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo con el que veía el observador aumentó el ángulo de depresión a 40 grados, por lo tanto el ángulo interno del triángulo rectángulo que se forma aquí abajo mide 50 grados. Entonces, ¿qué hago ahora? A, ya lo conozco, 214.45. Entonces, A, coloquémoslo aquí para que nos quede. Aquí para acá es A. Entonces, aquí tengo A. Y entonces ahora yo quiero encontrar nuevamente cuánto mide esta porción, ¿sí? Entonces yo digo, tangente de 50 grados es igual a cateto opuesto. Pero ya definimos que este cateto opuesto lo definimos en función de A y D, ¿verdad? Entonces, cateto opuesto es A menos D dividido cateto adyacente. Ahora, el 100 está dividiendo, lo paso del otro lado, multiplicando. Y aquí tengo D que está restando, lo paso del otro lado, sumando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? Tangente lo conozco y los otros lados los conozco. También sé que A, como lo acabamos de encontrar, mide 214.45. Entonces, lo único que necesito conocer es cuánto vale D. ¿Qué es D? Es este pedacito, ¿recuerdan? Aquí teníamos A y D es lo que se desplazó mientras el observador no miraba, ¿ya? Entonces, voy a encontrar cuánto mide D. Y entonces, 100 tangente de 50 está sumando de este lado, lo voy a pasar restando del otro lado. Y entonces sustituyo valores. A mide 214.45 menos 100 por tangente de 50 grados, y esto me da que D es 95.28 pies, ¿de acuerdo? Este pedacito es 95.28 pies, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo creo que ya ustedes ya pueden ver, aquí tenemos D igual 95.28 pies. ¿Cuánto mide esta porción? ¿Quién me dice? ¿A qué distancia de la base del edificio estaba el barco cuando el observador vio por segunda vez? ¿Quién me dice? Esto es lo que el barco había recorrido. Ahora pregunto, siguiente pregunta. ¿A qué distancia de la base de la torre o del edificio está el barco? ¿No? A No, ingeniero, no recuerdo. 21.54. ¿Cómo lo obtuvo? Sumando distancia A y D. Perdón, sumando A y D, ¿cuánto le dio? 21.54. 0. 21.54, ¿qué? Pies. Muy bien. Entonces,
a 21.54 pies va a estar el barco en el momento que lo está observando por segunda vez. ¿De acuerdo? O sea, una pregunta es ¿cuánto se desplazó? Y la otra es ¿a qué distancia del edificio estaba el barco cuando el observador, que estaba aquí arriba, lanzó su segunda mirada al barco? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto era, por favor, la distancia? Yujú. A menos D. O sea, 214.45 menos 95.1. ¿Cuánto dijo? ¿A qué distancia está el barco, jóvenes? ¿Quién me dice? 119.17, ¿no? Bravo. ¿Qué? 10. Eso, Pies, perdón. eso. Tenemos que decir siempre la dimensional. Entonces, el barco, la segunda vez que vio el observador, se había desplazado 95.28 pies y estaba a 119.16 de pies de la base del edificio. ¿De acuerdo? Va. ¿Qué es lo importante en esto? Lo importante en esto es que ustedes comprendan por qué se hace cada ejercicio, por qué se calcula esto, por qué, porque al final lo que yo necesito es que ustedes puedan aplicar tanto el teorema de Pitágoras como las funciones trigonométricas. ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo quería ver si podía repetir este proceso porque como no me sale lo mismo de la distancia de D. A ver, explíqueme cómo lo hizo mejor. Bueno, Comparta pantalla, comparta pantalla. Comparta pantalla, adelante. Estamos en Google Meet y se puede. Muy bien. que comparta pantalla, pero ¿cómo? Ajá. Presentar ahora, dele clic. Sí, sí, Cuando- pero ¿qué debo de presentar? El procedimiento que hizo para que comparemos cómo lo hizo y así miramos cómo lo resolvió. Recuerden que matemática no tiene un único procedimiento, o sea, un mismo ejercicio lo pueden resolver ustedes de diferentes maneras. Entonces veamos cómo lo hizo, ¿sí? Pero es que yo no tengo un cuaderno. Ajá. Ah, bueno, entonces solo explíqueme, yo voy a poner esto en la Sí, pantalla. presento el T. A ver, aquí en esto sí estamos iguales. No está presentando. Voy a presentar, sí, como dejé de presentar para que usted presentara, entonces me salí. Muy bien, entonces voy a presentar el ejercicio. Usted me dice, ¿dónde empieza la diferencia entre lo que hizo usted y lo que hice yo? Aquí Okay. sí hicimos lo mismo. Ajá. Muy bien. ¿Dónde está la diferencia? En el siguiente. Sí. Muy bien. ¿Acá? Ajá. Bueno, acá tenemos, bueno, la misma función tangente, que es ahora buscar la distancia de D, con el ángulo de 50 grados, ¿verdad? No podemos. La distancia de con 50 grados no podemos. Ahí está la diferencia del Creo error. que comprendo qué hiciste. Lo que hiciste fue buscar la distancia que está menos D, ¿verdad? Lo que pasa es que él quiere encontrar una distancia, pero eso no es posible aquí. O sea, aquí son 50 grados. Y los 50 grados llegan hasta aquí, en este triángulo, rectángulo. O sea,
yo no puedo ver cuánto es esto a partir de los 50 grados, ¿sí? No puedo. ¿Sí? A ver, díganme, ¿qué más hizo? Ok, entonces usé la función tangente con 50 grados para sacar la distancia, pero, Dígame qué números usó, por favor. ok. Tenemos tangente de 50 que me da 1.1917. Ajá, entonces eso después lo debemos de dividir, ¿no? Dentro de 100. Espérese. No se equivoque. Vamos a hacer algo aquí. Vaya dictándome lo que usted hizo para que yo lo pueda ayudar. Usted hizo tangente de 50 grados. Igual. ¿Qué dijo? 1.1917. 7. Pero acuérdese que... Sí, ¿qué más? Después de eso, como no se puede, lo invertimos, ¿va? Lo cambiamos y decimos que distancia es igual a 100 de tangente de 50. Distancia es igual a 100. ¿Qué? De tangente de 50. Espérenme, ¿a 100? ¿Qué más? Tangente de 50. ¿De dónde sacó esto? Eh, ¿Y luego? ¿Y luego qué hizo? bueno, pues ahí es donde no comprendo. Por eso le digo, mire pues, en este momento, usted, tangente de 50 es igual a 1.1917. Eso es calculadora, ¿verdad? Va. Pero lo que yo necesito es el concepto, y ahí sí necesito que lo vea. El ángulo de 50 grados, ¿sí? Este angulito de 50 grados que marcamos aquí, es resultado del ángulo de depresión del observador, porque el observador observó a 40 grados. Ajá, es la relación entre la horizontal, claro. Va. Entonces, solo lo que quiero es que veamos el ángulo que está usted tomando y por qué no puede hacer eso. Va. Entonces, si él vio 40 grados, aquí tengo 50 grados. ¿Sí? Entonces, de 100 tangente 50, ¿dónde aplicó eso de... ¿Cuál es el concepto de tangente? A ver, lo que quiero es llevarlo para que usted lo resuelva, ¿sí? Tangente de 50 grados es igual a ¿qué? ¿Es igual a qué? 1.1917. No me dé el valor, sino dígame qué es la función tangente, ¿a qué es igual? O sea, si yo hago 50, aquí, 50 tangente, me dice que es 1.1917, ese es el valor, pero la función tangente es igual a la relación cateto opuesto Partido de hipotenusa. dividido hipotenusa. Muy bien. ¿Cuál es el cateto opuesto de 50 grados? ¿Cuál es el cateto? 119.17. Espérame. Es que eso no es así. A ver. No. Va. Tangente de 50 grados es que me dijo 1.1917. Ajá. ¿Ya lo quiere sustituir? Sustituyamos. Va. Ingeniera, ahí no sería el cateto adyacente, porque eso es lo que se está buscando, ¿no? Hombre, espérame. El
cateto adyacente de 50 ya lo tenemos, son 100 pies. Ah, ya. Sí, que es la altura del edificio, ¿no? Sí, No, va. ajá. Pero ¿cuál es el cateto opuesto de tangente de 50 grados? ¿Quién está hablando? Es que no sé quién está hablando, no reconozco esa voz. ¿Quién está preguntando? No, perdón. Steven, sí. Steven, ¿cuál es el cateto opuesto de 50 grados? Va, aquí vimos que eran 40 y 50 me da 90, ¿verdad? ¿Lo vimos? ¿Sí? Sí. Entonces ahora voy a quitar esto y voy a dejar como estábamos. Que esto era como el observador vio por primera vez el barquito, ¿verdad? Así estábamos, ¿verdad? Va. ¿Cuál es el cateto opuesto de 50 grados, Steve? Los 50 grados llegan aquí nada más, aquí. ¿Sí? Aquí están los 50 grados. ¿Cuál es el cateto opuesto de este ángulo de 50 grados? ¿Esto? ¿O es esto? Es D, ¿no? No, mire dónde está el ángulo. Es 119, entonces. Esto porque ya lo descubrimos, pero ahorita, antes no sabíamos cuánto era. Entonces es A menos. A menos de. Porque el ángulo es este. Entonces, el cateto Ok, opuesto. ok. Se usa A menos D para encontrar el cateto opuesto. Porque yo no sé cuánto mide esto, la verdad no lo sé. Por eso es que yo no sé cuánto mide D, por este momento no sabemos. Entonces lo que yo hago, esto mide D, que no sé cuánto mide, y esto mide A menos D, que tampoco sé cuánto mide. Ya. Aquí, ahorita lo vamos a resolver, pero no sabemos cuánto mide A. ¿Ya? Ya. Si no vemos la respuesta y queremos empezar a resolver esto, yo digo, bueno, el barco se desplazó una distancia, estaba aquí inicialmente, mira mi cursor, y se desplazó hasta aquí. Ese es mi barco. Parece una carita alegre con gorrita, ¿verdad? Así de lado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo no sé cuánto es D, pero este ángulo no me cubre esta distancia. El cateto opuesto de este ángulo es este pedazo, este. Sí, Steven. Sí. Entonces el cateto opuesto es este, pero yo no sé cuánto es eso. Entonces, sí sé que toda esta distancia, desde que empieza hasta aquí, mide A. Y quiero saber cuánto se desplazó. Entonces, a esta porción que él se desplazó le llamo distancia de. ¿Cómo vale esto? Pues vale todo este pedazo grande menos este vale esto. Ahora sí. Entonces, no puedo hacerlo como D y 100, porque este ángulo, ¿ya? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No. Ingeniero, Bien, una bien. pregunta. Ahí solo se opera y se obtiene la distancia. Después ya agarramos el cateto adyacente, que son 100. Ah, sí. No, ahorita no. Estamos, Steven. No. Steven todavía no está convencido, ¿verdad? Es que mire, pues, este ángulo de 50 grados, el cateto opuesto de este ángulo es este pedazo, este cateto. Esto no tiene ninguna relación, este cateto no tiene ninguna relación. Además, esto no es un cateto, para empezar, si lo queremos tomar como este triángulo. ¿Ya?
Este triángulo que estamos viendo aquí, a un lado, es un triángulo obtuso. Si quisiéramos ver todo el lado, podemos tomarlo, pero solamente el triángulo completo, ¿de acuerdo? O sea, solo el pedacito de no lo podemos ver, ¿ya? No. No. Yo sí tengo una duda ahí, ingeniera, que la función, bueno, utilizando la fórmula de tangente es el cateto apuesto dividido al catete adyacente, no es hipotenusa. Gracias, ya me equivoqué yo también. Sí, definitivo, gracias. Gracias, cateto adyacente, ya me equivoqué yo con esto. Gracias, José Pablo. Sí, Pablo José, ¿cómo es? Entonces, el cateto opuesto, ¿perdón? José Pablo. José Pablo, sí. El cateto opuesto a los 50 grados es A menos D, ¿de acuerdo? Y el cateto adyacente a los 50 grados son los 100 pies, ¿de acuerdo? Entonces, el cateto opuesto nunca va a ser D, ¿estamos? Cuando yo despejo A menos D, encuentro que la distancia que se desplazó el barquito era de 95.28 pies. ¿Ya, Steven, o no? Bueno, Sí, con el siguiente ejemplo vamos a entenderlo mejor, porque ahora lo vemos de una forma distinta. A ver, Steven, explíquenoslo, por favor. Adelante. Steven Marenco. bueno. Acá también usamos la función tangente, pero ahorita tenemos una... En este ejercicio, el que está en pantalla. ¿Sí? ¡Yujú! ¿Sí? Sí. A ver, dígame cómo. Dígame cómo, adelante. Sí, no tenemos hipotenusa, tiene razón, tendríamos que usar tangente. Adelante. ¿Sí? ¿Que quiere ayudar, Steven? Esto está sacado de internet y le faltan tildes. ¿Alguien que le ayude o les ayudo yo? Ahí no sería multiplicar el ángulo, que sería el tangente de 37 grados por el cateto adyacente que tenemos ahí, ¿no? Bien, pues hagamos algo. Empecemos, no me digan multiplicaciones, sino me digan qué función Resultados. trigonométrica va a usar. Empecemos por el principio. ¿Qué va a utilizar usted? ¿Qué herramienta? La fórmula de tangente igual cateto opuesto ¿De dividido qué cateto ángulo? adyacente. De 37. Tangente de 37 grados es igual a ¿qué? Al cateto opuesto dividido cateto adyacente, que sería el 0. Bueno, dependiendo. Bueno, dependiendo. Opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Dependiendo de la forma en que uno lo vaya a ver, sería el 0.5 kilómetros, ¿no? El adyacente. Estoy preguntando, ¿cuál es el cateto opuesto? Vamos por partes, José Pablo. Tangente de 37 grados es igual. ¿Cuál es el cateto opuesto a 37 grados? Ese no lo tenemos. ¿Cuál es? Ah, ya me perdí. Es la altura de la montaña, pero Pero no la tenemos. Perfecto, perfecto. ¿La altura de la montaña cuál es? Ahí lo tenemos. ¿Cuál es la altura de la montaña? Ahí está. Solo miren cuál es la altura de la montaña.
Sí es la altura de la montaña. ¿Con qué letra está representada? Con H. Ah, con H. Entonces, H. Muy bien. ¿Cuál es el cateto adyacente? El 0.5 kilómetros. ¿Solo eso? Ah, bueno. Ya me perdió usted. Vamos, no, tranquilo, por partes, va bien, pero mírenlo despacio. Voy, o sea, es Voy a el... jalar una lineecita de aquí. Va. ¿Qué más? O sea, mi cateto adyacente del triángulo rectángulo que voy a formular ahorita es 0.5 kilómetros, ¿no? Usted está diciendo que este es un cateto adyacente. Sí, ese sería el cateto adyacente, ¿no? ¿Dónde está el triángulo rectángulo aquí formado? Ah, ya, Ojo con eso, ojo con eso. ya, Ya me entendió. sí, Si usted dice que ese es un cateto adyacente, aquí tendríamos que tener un 90 grados, ¿verdad? Ya me entendió, bravo. Entonces, este por sí solo no es un cateto adyacente. Para que fuera cateto adyacente tendría que tener aquí 37 grados y aquí 90 y aquí la hipotenusa, ¿sí? Va. Entonces, ¿qué más? Lo que sí podemos entender es que esto con esto va. Qué bueno que ya lo vio José Pablo, pero necesito que se ubique conmigo en esto ahorita. Entonces, si estamos hablando de un triángulo rectángulo y decimos que H, ojo con eso, estamos diciendo que H es el cateto opuesto, entonces estamos proyectando nuestro triángulo rectángulo hasta aquí. ¿Sí lo ven, jóvenes? Aquí hay 37 grados, voy a traer mi símbolo que me gusta de los grados. Aquí tengo 37 grados, ¿sí lo ven? Muy bien. El cateto opuesto me dijeron que es H. Va. Pero nadie ha leído el problema y ya me están dando soluciones. ¿Por qué no mejor lo leen primero? Un topógrafo utiliza un teodolito. Ojo, cuando estén en topografía, solo triángulos van a utilizar. Rectángulos y no rectángulos. Por eso es muy importante que ustedes aprendan trigonometría ahora. Porque en topografía, un teodolito es trigonometría. Un topógrafo utiliza un teodolito para medir un ángulo de elevación entre la cima de una montaña y el nivel del suelo. O sea, está midiendo este ángulo. ¿Lo ven o no? Porque me dice entre la cima de la montaña. Cuando dice la cima de la montaña se refiere a este punto y el nivel del suelo con este otro punto. ¿Lo ven? Jóvenes. Va. Muy bien. En un punto, el ángulo de elevación mide 41 grados, medio kilómetro más lejos de la base de la montaña. Ojo con eso. En un punto, el ángulo de elevación, fíjense bien, pues que aquí nos está dando información. Es que si leemos el problema, lo que vamos a hacer es ponerlo de otro color para que ustedes traten de visualizar esto. Lo vamos a poner de color verde. Va. Me dice, en un punto, ¿cuál es el punto? Ah, entonces me está diciendo, en un punto, quiere decir que está tomando este otro punto
en este punto, dice el ángulo de elevación mide 41 grados, o sea, está viendo este ángulo. Y vamos leyendo y vamos entendiendo qué dice mi problema, sería más fácil. Medio kilómetro más lejos de la base de la montaña, o sea, de este punto a este otro, medio kilómetro es 0.5 kilómetros, el ángulo de elevación es 37, ¿ya? Ahora me dice qué tan alta es la montaña. Entonces, aquí tengo un triángulo y aquí tengo otro. ¿Cómo lo resolvemos este ejercicio? A ver, ¿quién me dice? Vamos. Se parece al anterior, pero es un poquito distinto. Tenemos dos triángulos rectángulos. Uno a 45 grados, que es lo único que conocemos. Pero aquí tenemos en este otro triángulo, en el celeste, tenemos tres datos. ¿Cuáles son? El ángulo de elevación, que es 37, esta distancia de aquí para acá, y H, ¿qué podemos hacer? Encontrar Entonces, un cateto opuesto, ¿no? Para ver la altura de la montaña. ¿cómo? Creo que era con el ángulo y la distancia que había del cateto adyacente. A ver, dígame lo que está pensando con números y letras y así yo lo escribo. Es que había una, creo que sí es tangente, no, sí es tangente, la cual se ponía a los 37 grados y Entonces tengo aquí, tangente de 37 Ajá. grados. Va, y ¿qué más? los 0.5 kilómetros para encontrar ¿cómo se llama? El cateto opuesto del Pero ángulo. dígame bien, no me diga y los esto y los otro. Va. Tangente de 37 grados es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿Sí? Ujú. Va. Ahora, tangente de 37 grados. El cateto opuesto yo ya sé que es H. ¿Cuál es el cateto adyacente? El 0.5 Ah, no me diga. Es que no puede ser el cateto adyacente porque no llega hasta la otra punta donde está la montaña. Exactamente. De primero tenemos que calcular el de Tendríamos que 41. buscar la distancia hasta desde la montaña hasta el último punto. Y eso no lo tenemos, solo tenemos el 0.5 kilómetros. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Qué hicimos desde hoy para encontrar esa porción que no conocíamos? Podemos llamar al cateto adyacente con una letra, ¿verdad? Y entonces nosotros diríamos, el cateto adyacente tendría que ser una letra completa que va de aquí hasta aquí. ¿Qué letra es? Ah, Ahí está. Entonces, miren, tenemos 37 grados y la distancia de aquí hasta aquí es A. Conocemos esta pequeña porción, pero no sabemos cuánto mide esto, ¿verdad? Es similar al otro, con la diferencia que antes nos pedían este pedazo, en cambio ahora nos lo dan, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Aquí tenemos, como estamos partiendo de lo primerito, tangente de 37 grados es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. ¿Sí o no? ¿Cuánto mide el cateto adyacente? Es todo esto. Yujú. Le vamos a llamar A. Para nosotros, este es el cateto adyacente y se llama A. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un triángulo rectángulo. ¿Lo ven? Esto es A, que mide el cateto adyacente. ¿Y cuánto mide la altura? El cateto opuesto mide H. ¿Ya? Entonces, tangente
de 37 grados es igual a cateto opuesto, que es H, dividido todo el cateto adyacente. No puedo tomar una porción, ¿de acuerdo? Va. Entonces, es lo que tenemos aquí. Tangente de 37 grados es igual al cateto opuesto dividido cateto adyacente. Va. ¿Cuánto mide H? ¿Qué es lo que me está preguntando el problema? Ah, pues como está dividiendo la A, lo paso multiplicando. Hasta ahí vamos bien. Ahora veamos nuestro segundo ejercicio. Mi segundo ejercicio me dice, porque ahora ya tengo que esto mide A menos 0.5. ¿Por qué? Porque yo en el problema ya me había dicho que esta porción medía 0.5. ¿Me lo había dado el problema, sí o no? Sí. El ejercicio me había dado este pedacito que era medio kilómetro, ¿sí o no? Es que la idea es que ustedes lo dibujen y para que lo vean. Aquí me dijo que era 0.5 kilómetros, ¿verdad? Pero yo sé que toda esta distancia, desde la base hasta aquí, ¿cuánto medía? ¿Cuánto me dijeron que le... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba A. Vaya. Entonces, si yo al cateto A le quito 0.5, me va a quedar este pedazo. ¿Ya? Entonces, todo esto menos esto me da A menos 0.5. Entonces yo hago tangente de 41 grados es igual. Tangente de 41 grados es igual a cateto opuesto, que viene a ser H otra vez, dividido cateto adyacente. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? Ah, mide A menos 0.5. Entonces lo escribo aquí. Como esto está dividiendo, lo paso a multiplicar y me queda que H es igual ¿a qué? A menos 0.5 por tangente de 41 grados. ¿Ya? Vale. Ahora viene algo interesante. Ay, perdón. Viene algo interesante. Que esto es igual a H. Pero en el triángulo anterior yo despejé H. ¿Sí o no? Si yo despejé H en este triángulo y despejo H en el siguiente triángulo, pregunto, ¿estamos hablando de la misma altura o no? ¿O son diferentes? ¿La H es la misma para este triángulo y para el otro o son distintos? Miren. ¡Yujú! Es la misma. Es la misma. Entonces, lo que yo voy a hacer, si H es igual a A por 37 grados, y aquí H me da esto, entonces lo que hago es igualar las dos H's. Eso es lo que está haciendo. Igualar H con H. Igualar H igual a H. La H anterior, ¿de acuerdo? Aquí está, ¿ven? La anterior, ¿cuánto era? A por tangente de 37 grados. La voy a igualar a esta H de aquí. Y entonces ya me queda solo en función de A. Ya despejo A. Aquí tengo A tangente de 31 grados. ¿Se perdieron, jóvenes? ¿Van conmigo o se perdieron? Cuando ya no hablan me preocupa. Jóvenes, ¿se perdieron o van conmigo? Ahorita vamos con usted, ingeniero. Entonces, lo que tengo son dos triángulos rectángulos.
Entonces lo que hago es igualar la altura en los dos triángulos rectángulos. Como la única variable que tengo desconocida es A, pero conozco el punto 5, entonces lo que hago es encontrar el valor y ya. ¿De acuerdo? Eso es todo. Llego al final a despejar A. ¿Lo ven aquí? Aquí me queda que, a ver, vamos por partes para que no se pierdan. Y lo voy marcando con una línea. Aquí sí estamos bien. Tangente de 41 grados. Es igual a cateto opuesto. Dividido cateto adyacente. Como lo que quiero es encontrar H, despejo H. ¿Hasta aquí vamos bien? Esto está dividiendo, lo paso multiplicando del otro lado. En la anterior diapositiva había trabajado el triángulo grande con 37 grados y también despejé H. Entonces, si yo tengo que H es igual a A por tangente de 37 grados, y aquí tengo que H es igual a esto, entonces igualo las dos H's, porque es lo mismo, ¿ve? Ahora, tangente de 41 grados está multiplicando a A y está multiplicando al 0.5. Entonces, lo multiplico, aquí está, y entonces lo que hago es pasar los dos que tienen A del lado izquierdo y este del lado derecho. Aquí está restando. Lo paso sumando. Y entonces, aquí factorizo A. Y me queda A, factor común de tangente de 41 grados menos tangente de 37 grados. ¿De acuerdo? Y entonces, paso esto a dividir y me queda que A es igual a 0.5 por tangente de 41, son puros números, y dividido tangente de 41 menos tangente de 37. Miren, entonces encuentro A. Y al final, yo en mi triángulo grande, ¿se recuerdan que teníamos el triángulo grandote? El triángulo inicial, donde decíamos que esto era A, ¿se acuerdan? Dijimos que esto era A, y dijimos que la altura del árbol era H, ¿verdad? Y que el ángulo era de 37 grados. Ya que encontramos eso, sustituimos 37 grados y encontramos cuánto vale H. ¿Ya? Creo que es un poquito... ¿Lo vieron o no lo vieron? Jóvenes, se perdieron. Yo sí, más o menos, sí, más o lo entendí. Yo necesito que ustedes revisen este video varias veces y que lo hagan para que entonces entiendan qué es lo que está pasando aquí. Lo que Y hizo así más que todo fue como de dos fórmulas a hacer una, ¿no? Más porque primero sacó, creo que el del primer triángulo, del de 41 grados, no me recuerdo si, no, No, el de el primero 37. fue este. Aquí ya quedó como A igual A tangente de 37, que sería lo que nosotros vamos a utilizar como el otro pedacito del cateto adyacente que nos hace falta, ¿no? Bueno, y ya después solo lo vamos ordenando, vamos sacando, digamos, el factor común para poder tener ya el resultado. Y de ahí ya, lo demás sí ya, creo que después lo pasa para otro lado, para acomodar números y letras aparte.
¿Aquí o aquí? Ajá, ¿Dónde? no, en la siguiente. No. En la siguiente, Ah, digamos. sí. Aquí Ya lo que quiero yo es encontrar A. solo pasó a dividir tangente de 41 menos tangente de 37. Como este está multiplicando, pasa dividiendo del otro lado. Entonces me queda que A es igual a 0.5 tangente de 41 dividido todo eso. Ajá. Entonces Vaya, encontré el valor de A. salió el Sí. resultado y ya ¿Ya? eso lo multiplica por tangente de 37, que es el ángulo siguiente, y ya saca el otro pedacito, ¿no? A es 3.756 kilómetros. Entonces yo ya encuentro cuánto mide la altura, que era lo que buscaba. Muy bien. Va. Miremos el último ejemplo. Y están resueltos para que ustedes vean cómo se resuelven. Si se dan cuenta, es otra vez la misma cosa. Ven, es todo un triángulo grande, un triángulo pequeño y un pedacito que es el que necesitamos conocer. El concepto es el mismo. O sea, traten como de visualizarlo, separen los triángulos, trabájenlo y adelante. Aquí me da estos datos. Para empezar me da el 50 y el 40, que esos son catetos opuesto y adyacente ¿de qué ángulo? ¿De qué ángulo? El ángulo teta. El ángulo teta tiene como cateto opuesto 50 y como cateto adyacente 40. ¿Sí lo ven? Entonces, tangente de 50 y 40 es, aquí está, y como lo que quiero yo encontrar es este ángulo, acuérdense que cuando queremos la medida de un ángulo hallamos tangente inversa o función trigonométrica inversa y encontramos que este ángulo mide 51 grados, 20 minutos, 25 segundos. Entonces, a esos 51 grados, 20 minutos, 25 segundos, le voy a sumar los 8 grados. ¿Cuánto es eso? 51 más 8 grados son 59 grados. 20 minutos, 25 segundos. Y entonces ya solo encuentran toda esta distancia. ¿Lo ven o se perdieron, jóvenes? Contéstenme. Sí, ingeniera. ¿Sí lo ven o lo hago separado para que lo visualicen mejor? ¿Sí lo ven o lo hago separado? Sí, al menos yo sí lo veo. Yo también lo veo bien. Ok, entonces, eso es todo. Este es mucho más sencillo que los otros, si se dan cuenta, ¿ven? Porque ahí está todo resuelto. Encuentro este ángulo primero y de ahí sumo estos dos y digo cateto opuesto de todo este ángulo. Lo voy a escribir aquí. Teta es igual, vamos a colocar el ángulo teta. El ángulo teta encontramos, el ángulo teta encontramos que era 51 grados, 20 minutos, 25 segundos. Va. A ese ángulo teta le vamos a sumar los 8 grados teta más 8 grados, ¿a cuánto es igual? ¿Qué me dicen? A 59 grados. Perfecto. ¿Qué más? ¿59 grados? ¿Qué más?
sea, estoy sumando teta y teta no está cabal 51 grados, tiene 20 minutos y 25 segundos. Entonces me da 59 grados, 20 minutos, 25 segundos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que ahora ya estoy tomando todo el triángulo completo. Ahí está. El triángulo completo, donde me dice que este ángulo mide 59 grados. Voy a escribir aquí. ¿Cuánto mide el cateto adyacente a este ángulo? 40 metros. ¿Y cuánto mide el cateto opuesto? ¿Quién me dice? ¿Cuánto mide el cateto opuesto? 50 metros. ¿Cuánto mide el cateto opuesto de todo este ángulo? ¿Para qué sumé los dos ángulos? Sumé los dos ángulos para encontrar todo este lado, que es el cateto opuesto. O sea, aquí tengo yo 50 metros más L. ¿Sí o no? Todo este cateto es 50 metros más L. Y eso es lo que está aquí. Entonces, tangente de 59 grados. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que aquí lo trabajaron como teta. Pero nosotros haremos tangente de 50. Es con minúsculas. Tangente de 59 grados, 20 minutos, 25 segundos, es igual al cateto opuesto, que es 50 más L, dividido cateto adyacente. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? 40. ¿Ya? No, jóvenes, no me contestan. A mí no me gusta cuando no me contestan porque siento que se perdieron. ¿Verdad que se perdieron? Primero encontré este ángulo teta con este triángulo pequeñito. Ya tengo el ángulo teta, le sumo los 8 grados, lo cual significa que ahora voy a traerme el símbolo de ángulo para que lo miren. Aquí está. Aquí está. Primero calculé, a ver, ahí lo... Va. Primero calculé cuánto mide este ángulo teta, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Tangente de teta es igual a cateto opuesto, que son estos 50 metros. Traigámonos del otro lado para no estar transformándolo. El cateto opuesto del ángulo teta, ¿cuál es? Son estos 50 metros, ¿sí? Dividido cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Pues son los 40 metros. ¿Ya lo ven? Esto es esta primera parte. Jóvenes. Tangente de teta es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Entonces, teta es igual a 51 grados, 20 minutos, 25 segundos. Va. Ahora ya tengo 51 grados más 8 grados, 20 minutos, 25 segundos. Ahora voy a hacerlo, pero con todo el... No, con todo el ángulo completo. Entonces ahora le sumo los 8 más los 51, me está dando todo este ángulo completo, ¿lo ven?
Me está dando todo el ángulo completo. Y ahora ya no es solo 50, sino 50 más L. El cateto opuesto ya de todo el ángulo completo es 50 más L y el cateto adyacente es 40. Entonces aquí es tangente, porque ya vimos que son 59 grados, 20 minutos 25 segundos es igual al cateto opuesto, que es 50 más L, ¿lo ven? Esto 50 más esta L, dividido cateto adyacente, que son los 40 metros. Entonces, como lo que yo quiero es despejar L, entonces el 40 lo paso a multiplicar de este lado y el 50 lo pasé restando de este lado y encuentro que L mide 17.48 metros. Yo les invito a que ustedes lo hagan despacio en su cuaderno y que vayan calculando por qué sale esto. Yo voy a estar acá hasta que se acabe el curso. ¿A qué hora se acaba? Y ahorita, ¿verdad? 2 minutos. Ok, yo voy a estar en foro de dudas. Si tienen dudas, me pueden preguntar con mucho gusto, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda ahorita? Vamos a detener grabación